Vamos a ver el mensaje que Dios me dio esta mañana, la palabra que Dios me ha dado para hoy. Podía haber preparado un mensaje tal vez relacionado con el reencuentro y con la reapertura y todo esto, ¿no? Y lleno de sentimientos y de cuán delicioso y bueno es habitar los hermanos juntos en armonía y bueno, y las emociones de un reencuentro y todo esto, ¿no? Pero ese no es el propósito de Dios, ¿no? Yo creo que el propósito de Dios siempre es edificarnos con una palabra viva, con una palabra fresca, que Dios nos hable, ¿verdad? Y con la palabra oportuna, ¿no? Bebiendo de la inagotable fuente del agua de vida, de su palabra que no se agota y la cual sigue corriendo a raudales en nuestras vidas. Debe correr, debe seguir corriendo. La palabra sana y reprochable, la palabra viva y eficaz que pueda seguir transformando nuestras vidas y nuestros corazones y acercándonos más y más cada día a la presencia de Dios. Y el Señor pues me dio una palabra, porque Dios siempre es fiel, y la palabra que Dios me dio era una pregunta, que está escrito en un texto de la Biblia que vamos a leer. Una pregunta que a su vez creo que es un desafío de Dios, y esa pregunta es: declárame qué tienes en tu casa. Lo veremos el texto, ¿no? Pero ese es el mensaje o la pregunta que nos vamos a estar haciendo en esta mañana. El Señor te dice: declárame qué tienes en tu casa. ¿Y por qué esta palabra? Pues porque observo un mal, una afección espiritual que muchas veces se manifiesta en las vidas, y es acerca de la pobreza que muchos mantienen, que muchos manifiestan en sus vidas y de las cuales el Señor les quiere sacar. Amén. Cuando digo pobreza, no quiero hablar de la pobreza como comúnmente la entendemos, ¿no? Entendemos por pobreza la falta, la carencia o la escasez de algo, ¿no? De algún bien material o la falta de alguna virtud, de alguna cosa en definitiva, ¿no? Eso es lo que entendemos por pobreza, como que algo nos falta, como que estamos carentes de algo, como que tenemos escasez en algo. Pero la pobreza que muchos tienen no consiste en una carencia de algo o en no tener, que es lo que entendemos, sino que está en realmente qué hacemos con aquello que tenemos. ¿Cuánto dicen amén? O sea, que la pobreza no es únicamente no tener algo, sino que más bien la pobreza está relacionada con qué hacemos con aquello que tenemos, qué estamos haciendo con aquello que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha concedido. Porque, hermanos, lo que Dios nos ha concedido es mucho, no es poco. Algunos tal vez piensen que Dios les ha concedido muy poco. Yo estoy seguro y tengo la certeza y la confianza y la seguridad de que Dios me ha concedido mucho. Cuando hablo mucho, no hablo de bienes, no hablo de prosperidad material, económica, hablo de prosperidad espiritual, porque esa es la verdadera prosperidad. Y Dios nos ha concedido todas las cosas. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas. Dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Amén. Es decir, que Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, cuando digo todas las cosas que pertenecen a la vida, yo entiendo que ahí hay un conglomerado de cosas importantísimas, básicas, fundamentales, porque dice que pertenecen a la vida. ¿Cuánto dicen amén? Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas, que son nuestras, pero que las tenemos que hacer nuestras. Amén. Las tenemos que hacer nuestras. Pero la pobreza que muchos tienen les aleja de las promesas de Dios. En vez de acercarse a las promesas de Dios y hacer las suyas, lo que hacen es alejarse de aquellas promesas y pensar que esas promesas fueron dadas para unos pocos hombres, héroes de la fe, que leemos en la Biblia, que leemos en la palabra, pero las promesas están escritas para nosotros, para aquellos que han sido traspasados los fines de los siglos, dice la Biblia. Y son preciosas, no solamente preciosas, son grandísimas promesas que ya nos han sido dadas. Es decir, están incluidas en un pasaje, cuando compras un pasaje o alguna cosa de avión, está incluido, usted puede facturar un equipaje de 23 kilos, usted tiene derecho a un desayuno, a un breakfast, a un dinner, a una comida, están incluidas en el pasaje. Ahora ya ni eso, ahora ya cuando vas en avión ya no te dan ya tienes que pagar por... ¿no? Tuve un problema en España para regresar, llego al aeropuerto con mi PCR, con mi mascarilla, con mi declaración jurada, con todo hecho, la tarjeta de embarque, todo no sé qué, y no llevaba el protector facial porque me lo llevé a la ida, pero y como nunca me lo pidieron, y llego feliz al aeropuerto a las 9 de la noche, 9:30, y voy a embarcar y me dice, señor, el protector facial, pues no lo tengo. Y dice, pues usted no puede embarcar si no tiene un protector facial. Y le digo, pero a ver, son las 9:30 de la noche, ¿qué hago? El aeropuerto está todo cerrado, no hay ni un alma, están las tiendas cerradas, no hay nada, ¿qué hago? Usted verá, señor, tiene que conseguir un protector facial, si no, no puede ingresar. Y faltaban pues 2 horas para el vuelo y nada, ya desesperado, mi hijo estaba afuera, pero el protector facial me lo había dejado en la casa, a media hora del aeropuerto, entre que iba y venía era 1 hora o depende, llama a los chicos que te lo traigan, que vengan en un taxi corriendo, que me lo dejé allí en casa, como no me lo pidieron, no lo pensé y lo dejé allí, pensando que no hacía falta, y bueno, un estrés, y me dice el de la compañía, baje ahí a llegadas y hable con la policía, igual tal vez por ahí tienen alguno guardado, no sé qué. Y bueno, había una chica colombiana allí en las mismas circunstancias, que la pobre estaba perdida y se pegó a mí y iba detrás mío, por donde yo iba ella buscando también el protector facial. Y allí los dos, me bajo con la joven colombiana que iba para Medellín haciendo una odisea de viaje y llegamos, y se me ocurrió ir a Llegadas, allí a la terminal a Llegadas, y yo pensé, a ver si llega algún vuelo y alguien viene con su protector facial, porque hablé con la policía, ya vamos a mirar, pero no le aseguro nada, el pueblo está todo cerrado, usted no puede ir a comprar, por favor, consígame un protector facial, bueno, uno y otro para esta joven, por favor, porque si no, no va a poder volar tampoco. No le aseguramos nada, espérense a ver, no sé qué, desesperados, llamando a mi hijo, espera a ver si me dan, llama a los chicos, no sé qué, un estrés, y llego a un vuelo y empieza a salir gente con sus maletas y ve a una pareja de viejitos, ancianos que venían con su protector facial y según salían me tiré de rodillas delante de ellos, por favor, me presta el protector facial, usted ya ha llegado y si no nos dejan volar, a mí hasta jovencita. Y el Señor me lo
el hombre me lo dio, me lo prestó, pero solo tenían uno. Y la colombiana me miraba y me decía, pero ¿y yo qué hago? Y justo salen los policías y nos traen 2 protectores faciales, uno para ella y otro para mí, entonces ya le devolví el protector facial al anciano que llegaba en su vuelo. Y nada, y ya pudimos regresar a la facturación, a los counters y facturar. Pero son circunstancias, ¿no? Estamos hablando de que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Entonces, hermanos, y por eso muchos viven en una aparente pobreza, siempre faltos, siempre insatisfechos, siempre queriendo incluso mostrarse a los demás como necesitados. Hay una falsa pobreza que muchos quieren hacer ver, como que siempre les falta algo para que digan del pobrecito, pobrecita, para que se compadezcan de... ¿Verdad? Es una falsa apariencia de pobreza, como faltos, como pobres, cuando realmente la mayor carencia que tienen es consecuencia del egoísmo que tienen arraigado en lo más profundo de sus corazones, porque nunca pusieron lo que tenían, lo que eran, lo pusieron en las manos de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Para que Él lo multiplique, como vamos a ver con su palabra. Porque hay un principio divino, es el principio de dar, porque el justo da, dice la Escritura, y no detiene su mano de dar. Hoy en día en la iglesia, cuando hablamos de dar, lo primero que pensamos es en dar diezmos, en dar ofrendas, porque es lo que se ha predicado y enseñado durante mucho tiempo. Y no hay una verdadera enseñanza acerca de lo que es la verdadera dádiva, el verdadero dar que Dios nos demanda. El apóstol Pablo en su despedida dijo unas palabras, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entiendo que el apóstol Pablo, cuando dijo esta palabra, estaba recordando las palabras de Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y estaba pensando también en los sermones el Sermón del Monte, cuando Jesús en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida con la que medimos, vamos a ser medidos. Esto es un principio tremendo en la vida que tenemos que aprender y que muchos tampoco aprenden. Miden a otros, pero no se miden a sí mismos. Miran la paja que está en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen en su propio ojo. Y con la misma medida con que medimos, seremos medidos. Por eso dice la Biblia, no juzguéis y no seréis juzgados. Amén, hermanos. Entonces, vamos al texto principal, donde vamos a encontrar esa pregunta en esta mañana. Declárame qué tienes en tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahvé, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, verso 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo,
no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que el Señor bendiga su palabra. Este texto es impresionante. Por una parte manifiesta la bondad de Dios y el amor de Dios manifestándose en forma de provisión y en la multiplicación del aceite, ¿no? Esta mujer claramente está representando a la Iglesia. Siempre la mujer en la Biblia representa un aspecto de la Iglesia, y esta mujer es una mujer viuda que claramente representa a una mujer en crisis, a una mujer en viudedad y a una mujer desamparada, porque una mujer que se queda viuda normalmente queda en cierta manera desamparada, y más en aquellos tiempos, ¿no? Donde no existían las pensiones de viudedad, donde no existían todo este tipo de cosas, ¿no? Que quedaban prácticamente desamparadas porque la mujer dependía, ¿no? Entonces la mujer le dice al profeta, cuando se acerca a ella, le dice: tu siervo, mi marido ha muerto. Quiere decir que el hombre o el marido era también de los hijos de los profetas, era de la escuela, había escuelas de profetas, y casi seguramente era un siervo, y él formaba parte, porque dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. Y dice: ha venido el acreedor, para ¿no? tomarse 2 hijos míos por siervos. Parece ser que arrastraban alguna deuda, y entonces el acreedor venía a proceder el embargo, ¿no? Cuando alguien tiene una deuda y no la paga, ¿qué pasa? Que esa deuda pasa a coactiva, ¿verdad? Y entonces embargo, ¿no? Decretan embargo a tus bienes, a tus cuentas bancarias, a algún bien tuyo o algo que se puedan aferrar para cobrarse la deuda, ¿no? En aquel tiempo, como no había cuentas bancarias, como no había, pues se lo querían cobrar en carne, ¿no? Y tomar a 2 hijos suyos por siervos. Entonces, el acreedor representa también a los demonios que vienen a cobrar su deuda. Y en este caso se la querían cobrar en carne, ¿verdad? Es decir, tomando como siervos a sus 2 hijos. Hay muchos que se pierden en manos de los acreedores, que siempre vienen a reclamar, a demandar y a acusar. Y hay que recuperar lo que se ha perdido, lo que el enemigo se ha tomado por botín. Hay que arrebatárselo antes de que sea más tarde. Y son esas vasijas vacías. Y por eso luego le mandó buscar vasijas vacías, vasijas que necesitaban ser llenadas, que necesitaban ser restauradas, que estaban llenas de aire contaminado de este mundo, como hay muchas vasijas que se han perdido, ¿verdad? Y están ahora mismo, debían ser vasos de barro, vasos de oro, pero son vasos de indignación, vasos de ira, vasos llenos del mundo, llenos de pecado, en vez de ser vasos de honra para Dios. Y el profeta, cuando la mujer le vino con aquella preocupación, le dijo Eliseo: ¿qué te haré yo? Le dijo: ¿qué te haré yo? Y así vendrán muchos vienen y vendrán a nuestras puertas llamando, ¿no? Con sus problemas, con sus deudas, con sus embargos económicos y espirituales, porque muchos no tienen un embargo económico, pero tienen un embargo espiritual terrible que el acreedor les está queriendo cobrar, espiritualmente hablando. Y muchos vendrán así, ¿no? Diciendo al siervo de Dios, pidiendo ayuda, y el siervo de Dios le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué te haré yo? ¿Verdad? Igual que el ciego que vino a Jesús
Y la respuesta que le dio Jesús fue muy parecida. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús estaba dispuesto a hacer algo y por eso le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y se cumplirá una palabra que dice que muchos suplicarán tu favor, como dice Job. Y la respuesta del profeta fue, curiosamente, otra pregunta. Y le dijo, declárame qué tienes en casa. Vemos cómo el profeta en ningún momento actuó con lástima, porque no confundamos la lástima con la compasión. Pobre viuda, pobrecita esta viuda. No, el profeta la desafió de una forma tremenda, diría yo, preguntándole qué tenía en casa, qué tienes en casa. Y el Señor pues nos hace también esta pregunta. ¿Qué tienes? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que yo multiplique el aceite? Y aunque sea un poquito de aceite, por poco que sea, si tú lo pones todo tu corazón en las manos de Jesús, por poco que sea, ese poco será valioso y será el principio de una multiplicación y de un crecimiento en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? El principio de un nuevo tiempo en el Señor. Será el comienzo de una bendición que Dios traerá sobre tu vida. Amén. Porque somos mayordomos y somos administradores de la gracia de Dios. Y todos tenemos algo que dar, algún talento, algo que poner a producir en las manos del Señor, pero no de forma egoísta ni carnal, sino con una verdadera entrega y con un verdadero sacrificio para Él. Porque si retenemos más de lo que es justo, si retenemos lo que no es nuestro, que es de Dios, dice la Escritura que entonces vendremos ¿a qué? A pobreza, porque el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza, dice la palabra. Y el Señor te dice, ven, vamos a resolver tu bancarrota espiritual. Así hay muchos, como la viuda, en bancarrota espiritual, por causa de haber ido cediendo terreno a la carne, al diablo, al mundo, a su egoísmo, por causa de haber honrado a otras cosas más que a Dios, por causa de haber dejado a Dios como un instrumento que ahora lo tomo y que ahora lo dejo según mi estado de ánimo o según las circunstancias, por haber caído en las trampas de la religión, del rito, de la costumbre que aburre y aburre y de la tibieza que ha podido invadir tu corazón en este tiempo, la tristeza, ¿verdad? Porque la tristeza y la depresión han aumentado el consumo de ansiolíticos en todo el mundo en estos meses de una forma, se ha duplicado, cuadruplicado el consumo de ansiolíticos en todo el mundo contra la depresión, porque hay gente muy deprimida, hay gente muy triste, hay gente, yo he estado en España y otra vez estar allí con la segunda ola, otra vez están con los confinamientos territoriales, con el cierre de establecimientos, con el toque de queda, etcétera, etcétera, cierre de bares, de cafeterías, de centros comerciales, no sé qué, y la gente les ves por las calles sentadas en los bancos con sus mascarillas, mirando a un lado, mirando a otro. Es una tristeza. La gente está entrando en un cataclismo y en una depresión horrible, terrible. Algunos con la esperanza de la vacuna, otros ni siquiera queremos hablar de la vacuna. No voy a hablar de la vacuna porque creo que no es el lugar adecuado y correcto, pero que cada uno busque a Dios a ver si se tiene que vacunar o no. ¿Ya? Yo me reservo, por ahora, me reservo el dar un consejo, y si lo hago, pues lo haría personalmente mejor que aquí, ¿no? Públicamente, pero mira a Dios y que Dios te diga lo que tienes que hacer. La vacuna no es la esperanza,
no es la salida, no es la solución contra lo que está ocurriendo en el mundo. La solución es Cristo Jesús. Solo Dios tiene el control de ese virus y Dios permite que a unos les alcance y que a otros pase de largo. Es como la plaga de los primogénitos que pasaba de largo, y solo Dios es el que decide a quién afecta y a quién no afecta. Es Dios. El virus es insignificante. Es peligroso, sí, claro que sí. No vamos a minimizarlo, pero es Dios quien decide a quién le toca y a quién no le toca. No es la vacuna, no, es Dios quien lo determina, porque Dios determina todas las cosas que suceden en este mundo. Todas, absolutamente todas. Y si Dios ha permitido esto también, es porque hay un propósito detrás de todo. Amén. Entonces, hermanos, ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Pobreza, pobreza, tu sierva ninguna cosa tiene, solamente un poquito de aceite tengo en una vasija. Esa es la respuesta. ¿Ya? Un poco de aceite es suficiente para que Dios obre el milagro de la multiplicación. Era lo que el siervo de Dios quería escuchar de ella. Una decisión, es decir, vamos a resolver esta bancarrota que hay en tu vida. Vamos a resolver esta pobreza. Vamos a resolver esta escasez. Igualmente es lo que Dios quiere escuchar de tu boca: Señor, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Amén. Porque puede parecer que no tenemos nada. Ese es el engaño del acreedor. Hacerte creer que no tienes nada. Ese es el engaño del acreedor, hacerte creer que eres pobre, hacerte creer que eres un mendigo, hacerte creer que eres un necesitado. Pero el Señor te dice todo lo contrario. El Señor te dice: declárame qué tienes en casa, porque lo poco que tienes, si lo pones en mis manos, yo lo voy a multiplicar. ¿Cuánto dicen amén? Y él le dijo: ve y pide, bueno, ya hemos leído, ve y pide para ti vasijas y todo el tema, y la viuda empezó a echar aceite en las vasijas y se llenaban las vasijas. Mientras había vasijas, se iban llenando una detrás de otra, y cuando se acabaron las vasijas, dice que entonces cesó el aceite. Y entonces les dijo a sus hijos: ¿no hay más vasijas? Le dijeron: no, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve ahora y vende el aceite. Porque claro, el aceite se había multiplicado de tal manera, y el aceite era algo de valor en ese tiempo. Vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Porque además de eso, después de vender el aceite, pagar la deuda, pagar el embargo, levantar el acta de embargo que había contra ella, todavía iba a quedar aceite para vivir ella y sus hijos. Amén. Ese es el milagro de la multiplicación que hace el Señor cuando ponemos lo que Dios nos ha concedido en sus manos, pero de una forma fiel, de una forma sincera, sin reservas, sin condiciones, en una verdadera entrega de sacrificio verdadero. Hay otro texto de otra viuda, la viuda de Sarepta, ¿no? Aquella que tenía un poquito de aceite también y además un poquito de harina para cocer una torta para su hijo y morirse también. Era otro ejemplo parecido. Y ocurrió también otro milagro. Ahí fue con Elías, creo. Y hay un texto que dice: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, porque había un tiempo de sequía. Amén, hermanos. Vamos a leer otro texto, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 nos narra, ¿qué nos narra Juan capítulo 6? La multiplicación de los panes y de los peces. Y ese texto se centra
en el milagro sobrenatural se centra en la gran fiesta en la cual más de 5.000 personas comieron. Y ahí vemos una llave, en cierta manera, de multiplicación y de prosperidad, que es ponerlo todas las cosas, repito, en las manos de ¿quién? Las manos de Jesús. Porque todo lo que rindas y lo pongas en las manos de Jesús, Jesús lo va a multiplicar. Amén. Pero si tú lo pones en las manos, lo que pongas en las manos de los hombres, de Dios, también se va a multiplicar. Lo que pongas en las manos de los hombres que no son de Dios, eso no se va a multiplicar. Eso se lo van a quedar ellos. Pero lo que pongas en las manos de Jesús y en los hombres que son verdaderos siervos de Dios, eso se va a multiplicar, seguro. Dios multiplica y fructifica como se ha cumplido en nuestro ministerio, que comenzó en una casa, con una familia, que lo pusieron todo, absolutamente todo, en las manos de ¿quién? En las manos de Jesús. Y eso se multiplicó como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que luego se hace enorme. Y ahora este ministerio pues está en más de 70 naciones, en los 5 continentes, miles de casas, miles de empresas, miles de discípulos, miles de creyentes, cientos de congregaciones. ¿Se ha multiplicado, sí o no? Y fue una célula, una célula pequeña, una familia, pero que lo puso todo, absolutamente todo, en las manos de Jesús. Amén. Y el fruto es evidente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los discípulos, al ver tan grande multitud, comienzan a decirle a Jesús: Maestro, el día declina, ya se hace de noche, despídelos, toda esta multitud, ¿qué vamos a hacer con ellos? Que se vayan a sus casas. No tenemos de dónde comprar pan para todos. Estaban, pues bueno, en una situación, y Jesús les dice: ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Y entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, miró allí y había un muchacho, un joven que tenía 5 panes y 2 pececillos. Y le dijo a Jesús: mira Jesús, aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero incrédulo también dijo: pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Un muchacho sin el cual pues no se hubiera podido producir aquel milagro de la multiplicación. Nadie seguramente se había dado cuenta de que allí había un muchacho. Nadie le había hecho caso, ni se había hecho caso de lo que un muchacho que nadie le había parado bola, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero Andrés lo vio y se lo dijo a Jesús. Y
Sin ese joven no hubiera podido darse aquel milagro. Y entonces necesitamos tener ese espíritu que tenía ese joven. Hay otra enseñanza aquí. Jesús entrega los panes a los discípulos para que los empiecen a partir en pedazos y den de comer a la gente que estaba recostada de 50 en 50 en el prado, en la hierba, ¿verdad? Porque Jesús les había mandado que se recostasen de 50 en 50. Y entonces los discípulos comienzan a partir el pan y lo empiezan a entregar. Y el pan empieza a multiplicarse, y comen 5.000 personas, más las mujeres y los niños. Tremendo milagro de multiplicación. ¿Pero en quién? Primeramente, ¿en manos de quién pone Jesús los panes y los peces? ¿En manos de quién? ¿De los creyentes? ¿De quién? En manos de los discípulos. Porque Jesús no pone sus bienes más preciados en manos de los creyentes, porque sabe que ahí no va a pasar nada, se va a perder. Pero lo pone en las manos ¿de quién? De los verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Lo que Dios pone en las manos de los discípulos, ¿eso qué? Se multiplica. Porque los discípulos no son ávaros, no son egoístas, no miran por su bolsillo, no miran por su propio bien, no, son discípulos de Jesús. Y como son discípulos de Jesús, pues tienen el corazón de Jesús, y tienen los frutos de Jesús, y tienen las virtudes de Jesús. Todo lo que pongamos en las manos de los discípulos se multiplica. Entonces, un principio, ¿quieres que todo se multiplique en tus manos? Pues sé un verdadero discípulo de Cristo. Sé un verdadero discípulo de Jesús. Fiel, íntegro, sincero, verdadero. Que no es egoísta, sino que es fiel con lo que Dios le da. Amén. En manos de los discípulos. Porque los discípulos eran los primeros que habían puesto todo lo que ellos eran en las manos ¿de quién? En las manos de Jesús. ¿Porque qué? ¿Lo habían dejado qué? ¿Qué habían dejado los discípulos? Lo habían dejado todo. Y habían seguido a Jesús. Es decir, habían puesto todo en las manos de Jesús. Habían dejado las redes, las barcas, habían dejado su tierra, su casa, y habían seguido a Jesús. Porque el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, todo lo que ponemos en las manos de Jesús se multiplica. Amén. Proverbios 11:24, estamos terminando, dice así, Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen ¿a qué? A pobreza. ¿Quieres de los que reparten o de los que retienen? ¿De qué grupo eres? ¿De qué partido eres? ¿De los que retienen o de los que reparten? Pues hay quienes reparten y les es añadido más. Yo creo en la Biblia. Tú no sé si crees en la Biblia o no. La Biblia dice que hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, vienen a pobreza. Yo no quiero venir a pobreza. Yo quiero que el Señor me añada más y más y más. Y por eso he puesto todo lo que soy y lo que tengo en las manos de Jesús. Amén. Hay otra versión internacional de este mismo versículo que me llamó mucho la atención, que dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Y me llamó la atención, ¿no?, esa traducción. Dice, unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan. Reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en bancarrota, acaban en la miseria.
el Señor te dice otra vez, declárame qué tienes en casa. ¿Qué tienes en casa? Mira a ver qué tienes en casa. Dios bendice nuestras vidas, hermanos, cuando damos de lo vivo, no cuando damos de lo muerto. Porque nuestra ofrenda puede ser de lo vivo o puede ser de lo muerto. La verdadera ofrenda, la verdadera acción de dar, es la que nace del sacrificio personal. Cuando damos al Señor las migajas, lo que no nos cuesta, lo que nos sobra, estamos dando ofrenda muerta al Señor. No estamos dando de lo vivo. Y toda ofrenda muerta, el Señor la rechaza, la repudia. La dice, esto no lo quiero. Esto está muerto, esto huele a muerto. Yo quiero tu ofrenda viva, la mejor ofrenda viva, lo mejor del trigo, lo mejor de tu vida. Eso es lo que yo quiero, que me des. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es la ofrenda de la viuda, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? La que dio la última blanca, y el Señor nos pide que le honremos con las primicias de todos nuestros frutos y serán llenos nuestros graneros y nuestros lagares rebosarán de mosto, dice la Escritura. Amén. Porque dice la palabra en Eclesiastés que dice, echa tu pan ¿sobre dónde? Sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de no muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes lo que será mañana. Por la mañana siembra tu semilla, por la tarde no dejes reposar tu brazo. El que mira al viento no sembrará, el que mira las nubes no segará. Es hermoso ese texto de Eclesiastés capítulo 10, creo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de no muchos días volverá a ti, lo hallarás. Amén, lo hallarás, volverá a ti, te será devuelto, aumentado, restituido, doblemente aumentado, bendecido. Más bienaventurado es dar que recibir. Termino leyendo Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. ¿Es verdad esto? ¿Todo es tuyo? ¿Es del Señor todo o de quién es? Declárame qué tienes en casa. Si es del Señor, pues mi casa está abierta. Mi casa es mi vida. Tu casa, cuando le dijo el profeta a la viuda, declárame qué tienes en casa. Sí, le estaba diciendo, refiriéndose al aceite, pero el Señor te dice, ¿qué tienes? Declárame qué tienes en casa, qué tienes en tu vida. Y aquí hemos leído que todo, absolutamente todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano, de eso damos. Porque todo lo que hemos recibido es de Dios. Es de Dios, por Dios y para Dios. Amén. Todo lo que hemos recibido es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Todo. Y ese debe ser un principio en nuestra vida para que la pobreza, la bancarrota, no nos alcance. No nos alcance. Cuando hablo de bancarrota espiritual, para que no seamos embargados por los acreedores, por los demonios que vienen a cobrar su deuda, y son persistentes, son como el cobrador. Antes había uno que llamaban el cobrador del frag, ¿no? ¿No han escuchado el cobrador del frag? Era como uno que estaba siempre llamando a la puerta a cobrarte la deuda y te perseguía allí por donde, y ahí estaba, tenaz, persistente, insistente, llamando a la puerta para cobrar la deuda, el cobrador del frag, ¿verdad? Hay personas que les pagan para ser instigadores, para
para perseguir a los deudores, ¿no? Son los acreedores, ¿verdad? Pero hay muchos acreedores espirituales, demonios, que vienen a cobrar la deuda. Pero cuando todo es del Señor, cuando podemos decir todo es tuyo, Señor, porque yo todo lo he puesto en las manos de Jesús. Amén.